La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. La Biblia nos revela una serie de experiencias maravillosas, tiene un mensaje de Dios al corazón de cada uno de nosotros. Y en el Antiguo Testamento está el ejemplo de un hombre que marcó la diferencia por su fe. Mientras el resto del pueblo de Israel tenían miedo, se ocultaron y no querían afrontar un desafío, hubo un hombre que dio el paso adelante, no porque confiaba en sus habilidades, sino porque tenía una fe, una certeza, una confianza que Dios respaldaba esa acción. Me refiero a David. David que enfrenta a Goliat. Ese texto del primer libro de Samuel, el capítulo 17, es maravilloso. Usted puede leer todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel, que tiene una gran enseñanza para nuestra vida. Me centraré en los versículos 43 al 47. Cuando David ha dado ese paso y va a enfrentar a Goliat, y hay una proclamación de fe pública, que esto es lindísimo, esto es maravilloso. Ojalá que usted tuviera una Biblia a mano y fuese al primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, el capítulo 17, y usted se va a sorprender cómo ese evento hoy Dios nos habla a través de él, porque cada uno de nosotros tenemos desafíos, tenemos conflictos internos que son como esos Goliat modernos que hay a nivel de la sociedad, a nivel de la familia, del matrimonio, a nivel personal, a nivel de la iglesia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, preparemos el corazón a la escucha de la palabra. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 43 al 47. Dice, y el filisteo gritó, ¿soy yo un perro para que vengas a mí con un palo? Luego maldijo a David invocando a sus dioses y le dijo, ven acá y echaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David contestó, tú vienes hacia mí, armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy hacia ti en el nombre del Señor Todopoderoso, Dios de los escuadrones de Israel y a las que has desafiado. Hoy te entregará el Señor en mis manos, te venceré, te arrancaré la cabeza de los hombros y echaré tu cadáver y los del campamento filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y todo el mundo reconocerá que hay un Dios en Israel, y todos los que aquí reunidos reconocerán que el Señor da la victoria sin necesidad de espadas ni lanzas, porque está en una guerra del Señor, y Él los entregará a nuestro poder. Cuando leo este texto, trato de imaginarme los dos ejércitos, los filisteos, Israel, y del ejército filisteo ha salido un hombre gigante, Goliat, experto en la batalla. Así lo describe el primer libro de Samuel. Y lanza el reto de que escojan un hombre del pueblo de Israel para pelear, y si Goliat gana, Israel será esclavo de los filisteos, y si ese hombre israelita gana, los filisteos serán esclavos. Nadie quería afrontar esa situación, absolutamente nadie. Y David andaba dejando comida a sus hermanos. Y David escuchó el reto, el desafío. Y David, inquieto por la gracia de Dios, da el paso. Va donde el rey Saúl. Le estoy tratando de resumir lo que dice el texto. Va donde el rey Saúl y le dice que él ha cuidado a las ovejas de su padre y las ha defendido del león, del oso, de esto, de lo otro. Y David entonces recibe del rey Saúl que le coloquen
la armadura del rey. Pero David no puede caminar con esa armadura, se la quita, va al río, agarra unas piedras lisas y la honda, porque esa era su habilidad. Y enfrenta a Goliat. Por eso el filisteo le dice que ¿acaso soy un perro para que vengas contra mí con palos? Porque David era pastor, estaba con el palo y estaba la honda, las piedras. Pero imagínese usted, cuando la mayoría retroceden, cuando la mayoría tienen miedo, David da un paso adelante. No movido por una inquietud humana, sino por la fuerza de Dios. Y hay una proclamación de David en el versículo 45. Yo voy contra ti en nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos, a los que has desafiado. Y el versículo 46 es una reafirmación del versículo 45 cuando dice, hoy mismo te entrega Yahvé en mis manos. Hoy mismo, no más tarde, no mañana, hoy mismo. Hoy, pero con qué certeza, con qué convicción, con qué fe tan profunda David afronta el desafío que ha lanzado Goliat. Ahora trasladémoslo a tu vida, a mi vida, a la vida de hoy. Hoy también se levantan grandes gigantes a desafiar nuestra fe. Hoy también la ideología de género, hoy también el relativismo religioso, hoy también la secularización, hoy también el gigante de la homosexualidad, del lesbianismo, la cultura del aborto. Todo esto nos va desafiando a la fe cristiana. Y nosotros deberíamos de imitar a David. Pero también hay gigantes, no solamente a nivel social, hay gigantes internos. Hay gigantes internos que pretenden apagar nuestra fe, el fuego de la fe. Hay gigantes como la desidia, como los vicios, los complejos, la falta de conciencia. Hay gigantes como el conformismo, como por ejemplo el mal manejo del temperamento. Entonces son gigantes que buscan derribar nuestra fe, que buscan aturdirnos espiritualmente, y por eso cada uno de nosotros tenemos que hacernos una pregunta: pero ¿yo cómo puedo vencer este gigante? ¿Cómo podemos vencer como iglesia el gigante de la corrupción en la sociedad? ¿Cómo como iglesia podemos seguir anunciando a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida? Yo como cristiano católico, ¿cómo puedo vivir yo en una comunión más profunda, verdadera, entre lo que yo digo y lo que hago? O sea, ¿cómo vencer ese gigante que me aturde, ese gigante que me condiciona, ese gigante que me limita muchas veces? Muchas veces estamos como la mayoría del pueblo de Israel. Tenemos miedo, no somos capaces de afrontar los gigantes. Diversos miedos nos van causando bloqueos, tristeza, y nos vamos acomodando. Nos impiden avanzar en nuestra vida de fe, nos impiden crecer espiritualmente y aún hasta humanamente. Una persona que no es disciplinada, una persona que pretende que estudia, mejor dicho, pero que no tiene disciplina, que está en cualquier nivel académico, pero no tiene disciplina, no tiene conciencia, ese gigante del conformismo, ese gigante de la pereza, lo está aturdiendo. Yo creo que David es un modelo en el cual debemos nosotros ver reflejado a qué debemos de aspirar, porque David acepta el desafío del gigante. Y es que hay que entender algo. Cada día que abrimos nuestros ojos, afrontamos desafíos. Desde el momento que nos casamos con nuestro cónyuge, como matrimonio, vamos a afrontar desafíos. Desde el momento que ha nacido cada uno de nuestros hijos, vamos a afrontar desafíos. Desde el momento que respiramos, desde el momento que abrimos los ojos, vamos a afrontar desafíos. ¿Qué quiero decir con esto? Querido hermano y hermana, los desafíos hay que afrontarlos, los desafíos hay que encararlos. El problema es que desarrollamos la cultura de la postergación. Después, luego, mañana, es que eso no, es que se va a enojar, es que mejor llevar la fiesta en paz. Y eso alimenta al gigante y eso empodera al gigante. Las adversidades, y eso lo noto yo en este texto del primer libro de Samuel, capítulo 17.
Para el resto del pueblo de Israel, este momento de adversidad era un momento para alimentar el miedo, la angustia, la inseguridad. Pero para David, ese momento, ese reto, ese momento de adversidad era un momento de oportunidad. Oportunidad para manifestar su fe. Aquí entonces preguntémonos cada uno de nosotros, mis buenos hermanos y hermanas, ¿cómo reacciono yo ante un evento que me está desafiando? Ante una situación, llámele crisis matrimonial, enfermedad, desempleo, lo que sea. ¿Cómo está usted desafiando? ¿Cómo está encarando usted? ¿Está más alimentando el temor, la inseguridad, el miedo y prefiere mejor ocultarse? ¿O está haciendo como David, encarando la situación desde la fe? Más oración, discernimiento, dirección espiritual, Eucaristía quizás diaria, reflexión, interiorización, viendo a ver cómo solucionar, cómo afrontar esto, o ha salido corriendo. Queridos amigos y amigas, mientras el pueblo de Israel se paralizaba y se escondía, David daba un paso adelante. Caminar en la fe es aprender a dar ese paso hacia adelante. Caminar en la fe no es ocultarnos, no es salir corriendo y escondernos. Caminar en la fe es afrontar la situación con esperanza. Caminar en la fe es afrontar la situación sabiendo que el Señor nos respalda. David marca la diferencia. Mira, una cosa es que tu cónyuge promueva el divorcio, otra cosa es que tú lo promuevas. Mantenerte firme en la fe y en la esperanza es convencerte de las palabras que manifestó David. Porque de Yahvé es el combate, de Dios es el combate. Cuando aprendemos a ver las situaciones de nuestra vida desde la óptica de la fe, necesitamos saber discernir, pero para ello necesitamos tener conocimiento de la Sagrada Escritura. David nos enseña cómo vencer los gigantes. David nos enseña que los desafíos se vencen confiando y buscando la ayuda de Dios. Eso significa orar, eso significa discernir, eso significa escrutar la Sagrada Escritura, eso significa revisar un poco el paso de Dios en tu vida y ver cómo Dios ha actuado anteriormente, ver cómo el Señor se ha manifestado en experiencias de tribulación, de dolor, de adversidad, tiempo atrás. Y el Señor ahí se ha manifestado. Nunca olvidarnos de cómo Dios actúa, de la fidelidad de Dios. Por eso nosotros tenemos que buscar apoyarnos más en nuestra fe. Fíjese bien que David fue al río. David escogió unas piedras lisas, porque la habilidad de él como pastor estaba en la onda. Estaba en la onda, en el manejo de la onda. Y David combina su fe con sus habilidades. Para que tú y yo podamos vencer, para que tú y yo podamos encarar las situaciones de la vida, esos momentos complejos, difíciles, esas situaciones que de repente nos acuden muy fuerte, debemos de combinar nuestras habilidades, poner en manos de Dios nuestras habilidades, nuestro conocimiento, pero a eso hay que agregarle la fe. Más oración, más humildad, comunión sacramental, discernimiento, perseverar en comunidad. Entonces, en la medida que tú combinas esto, se logra el poder no solamente encarar al Goliat, sino también vencerlo. Por eso hay que reafirmar, y en tu oración, en ese momento, en este momento de crisis que quizás tú estás viviendo, ponle un nombre a esa crisis y dirígete a esa crisis y di, por ejemplo, crisis matrimonial. Esta batalla no es mía, esta batalla es del Señor. Situación de rebeldía de tus hijos, rebeldía, esta batalla es del Señor. Entonces va reafirmando tu fe, y eso ayuda muchísimo. David sabía que Dios le respaldaba. Ten cuidado en centrarte más en el gigante, ten cuidado en exaltar más al gigante que al Dios en el cual tú has creído. David
Estaba convencido que Dios le respaldaba. Atrévete a creer. Escúchame bien, querido amigo y amiga. Hoy te propongo que te atrevas a creer, que te atrevas a confiar, que te atrevas a depender y por supuesto que te atrevas a creerle a Dios. En la palabra de Dios hay promesas hermosas, grandísimas. No te abandonaré ni te dejaré. Mantente firme, resiste, activa tu fe, haz oración. Para ello deberás aprender a alimentar tu fe. Ya deja de hablar de tu problema. Refúgiate en el Señor. Haz oración importuna, levántate a las 3 de la mañana, dobla rodillas, póstrate ante el Señor, ve ante Jesús sacramentado, no para estar 10 minutos, no, quédate ahí un par de horas, ve a la Eucaristía si es posible todos los días. ¿Por qué? Porque Dios conoce bien de tu fe. Tú eres el único responsable de tu vida de fe. Eres el único responsable. Así como David encaró, así como David hizo una proclamación en público, todo el pueblo de Israel lo escuchó. Y eso es lo hermoso. Dios nos entrena, escúchame bien, Dios nos entrena para enfrentar todos los retos de la vida. Dios nos va entrenando cada día, cada momento. Cuando Dios quiere prepararnos para enfrentar pruebas, enfrentar diversas situaciones gigantes, primero nos va preparando con pruebas de menor intensidad, por decir así. Entonces siempre uno debe de estar dispuesto, preparado. Es como lo que Jesús le dijo a Pedro. Mira, Pedro, Satanás ha pedido cribaros, ha pedido permiso para probarte. Yo estaré orando por ti. Y cuando hayas superado la prueba, ve y fortalece a tus hermanos. O sea, a Pedro le tocó vivir una experiencia también similar como la de David. Quizás el gigante de Pedro era su propia debilidad, negar a Jesucristo. Y Jesús le dice, yo voy a orar por ti. Yo voy a estar contigo. No te desanimes, pero no te olvides de tus hermanos. Cuando uno está en momentos de tribulación, de prueba, una de las grandes tentaciones que corre por nuestra mente es abandonar la iglesia. Es que Dios ya no me escucha, es que el Señor me dio la espalda, es que para qué seguir orando. Y de pronto se nos olvida que el Señor nos está preparando para algo mayor. Imagínate tú cuándo David se le había cruzado por la mente estar ante este gigante. Cuándo, si era un pastor. Y aquí pasa David de pastor a guerrero, de pastor a hombre de fe. David pasa de ser pastor a rey más adelante. Dios tiene propósitos grandes para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos y los míos. El Señor conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades, pero conoce muy bien cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas. Dios nos invita a pasar de ser uno más a ser un elegido de Dios, a vivir como hijos de Dios, a saber entender que Dios que Dios no nos lleva a pelear solos. Tú no estás solo. David no peleó solo, no peleó en sus propias fuerzas. Dios peleó por él. A lo largo de la vida todos vamos a pasar momentos duros, difíciles, situaciones amargas, tristes y todo. Pero cuando peleamos solo nosotros, cuando peleamos solo nosotros, cuando no incluimos a Dios en esos desafíos, terminamos cansados, terminamos agobiados, terminamos fatigados. Pero cuando incluimos a Dios en ese desafío, la vida de cada uno de nosotros se renueva. Nos volvemos fuente de inspiración. Sabemos entonces cómo caminar. En medio de la tribulación hay paz, serenidad, esperanza y muchas veces hasta somos capaces de sonreír cuando la mayoría llora. ¿Te das cuenta tú? ¿Te das cuenta, querido hermano y hermana, cómo en la gracia de Dios estamos llamados a activar nuestra fe, al igual que David, a mantenernos firmes, a pesar de la situación que estés viviendo? Afróntala desde la fe, discierne, incluye a Dios en tu vida, incluye al Señor en tu vida, Vuelve a leer el primer libro de Samuel, capítulo 17, y adéntrate, reflexiona
¿Cómo has estado afrontando esa situación? ¿Cómo afrontas a ese Goliat personal, que puede ser el Goliat del mal manejo de tu temperamento, de una adicción, de la mentira, de la manipulación, de ese gigante de un problema de baja o de sobreautoestima, ese gigante de los vicios? En tu matrimonio, ese gigante del no haber aprendido hasta el día de hoy a comunicarse correctamente, el gigante de los celos, el gigante de la infidelidad que les ha herido mortalmente, el gigante de la indiferencia afectiva y tantos gigantes que van levantándose para atentar contra la obra de Dios. Porque recuerde lo que Pedro dice en una de sus cartas, que Satanás anda como león rugiente queriéndonos devorar. Ese es el gigante. El gigante quiere destruir toda obra de Dios, quiere destruir la familia, quiere destruir el matrimonio, y por eso surge la ideología de género. Y por eso nosotros como cristianos católicos necesitamos adentrarnos a la profundidad de la palabra, necesitamos más cercanía con la palabra, necesitamos formarnos a la luz del magisterio de la iglesia, de fuente primaria que es la palabra de Dios. Necesitamos vivir nuestra fe en comunidad. Fíjate bien que cuando David vence a Goliat, ¿cuál es la reacción del pueblo de Israel? La reacción del pueblo de Israel es salir a atacar al resto de los filisteos. Un hombre sirvió de ejemplo, la acción de ese hombre llamado David, la profesión de fe de ese hombre llamado David, promovió la fe en los demás, promovió una reacción de los demás. Por eso Jesús le dice a Pedro que tiene que ir y fortalecer a sus hermanos. Y ese es el sentido. No te quedes en casa llorando, deprimido, angustiado. No, ve a tu comunidad. Con solamente tu presencia, si los hermanos saben lo que tú estás viviendo, simplemente con tu presencia, sin decir ni una palabra, que quizás quisieras gritar, llorar, pero con tu presencia, tu ejemplo de perseverancia va a inspirar, va a animar, va a motivar a otros a seguir perseverando en el camino de la fe. Querido hermano y hermana, esto que has escuchado no es casualidad. Así que hoy te invito, en el nombre de Jesús, a activar tu fe. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Bendiciones.